donde los insumos a los que podíamos acceder pues eran los que había ahí disponibles en la venta de agroquímicos del pueblo. Primer año salimos tablas, como decimos en México, o sea, ganamos lo mismo que invertimos. Segundo año perdimos casi el 50% de lo que habíamos invertido. ¿Por qué? Porque el suelo donde estábamos trabajando no era un suelo que estuviera pues disponible para ese tipo o para esas condiciones del sistema de producción. Tercer año, por curiosidad encontré un curso con Jairo Restrepo, un excelente maestro colombiano que precisamente él maneja el término de agricultura campesina, agricultura orgánica. Pues son los principios que tiene la regeneración. Y en un curso con otros maestros de México como Nacho Moreno, vi que esta es una forma diferente de producir. Curiosamente, la forma que siempre produjo mi abuelo por años y años y que nosotros fuimos ciegos al momento de implementar nuestras primeras siembras. Nos fuimos involucrando en esto, fui convenciendo a mis tíos agrónomos y a partir del tercer año ya teníamos un proyecto en modelo regenerativo. Y el abuelo en silencio, no decía nada. Cuarto año, mi papá fallece. Y al abuelo, mi papá falleció de una enfermedad crónica. Mi abuelo lo que sí le dijo antes de partir: estoy muy orgulloso de que tu hijo y las nuevas generaciones están sembrando como sembraba mi papá, mi bisabuelo. Y esa es la forma regenerativa de sembrar. Entonces, así empezó mi camino en la regeneración y no sé en qué momento nos perdimos. Ha sido un camino de desaprender los principios agronómicos académicos, pero un camino de aprender a trabajar con la naturaleza y no con las causas, sino con los síntomas. Un camino de aprender a conservar la biodiversidad y aprender a apreciar que el verdadero rendimiento no solo está en cuánto llega a la cartera o a la cuenta de banco, sino que las personas que están trabajando en la tierra tengan una vida digna, justa, equitativa y con un impacto real en el lugar donde estamos, conservando los recursos y asegurando, en el caso mío muy particular, que vamos a tener agua por los próximos 50 años. Yo no sé qué sistema de agricultura monocultivo tradicional me pueda asegurar eso. Con nuestro sistema regenerativo lo podemos hacer. Entonces, ese es mi camino y me encanta que podamos hoy conectar con las personas que están acá, inversionistas, emprendedores, actores del ecosistema, regeneradores y todas las personas que tengan la curiosidad por aprender una forma de producir que yo creo, a mi opinión personal, pero bueno, dijera Ed Mueller, esta es la forma en la que debemos trabajar realmente nuestra tierra y nuestros recursos. Bueno, antes de arrancar, me gustaría invitar aquí al escenario a mi querida Lau Ortiz y a Pablo, mi buen amigo Pablo, el gran Che, a que nos den unas palabras de reafirmación y bienvenida. Adelante. Ay, muchas gracias. Yo voy a ser muy breve. Amé la historia de Toño. El brillo en sus ojos, cuando habla de esto, el brillo de los ojos de Reggie ayer, el brillo de los ojos de todos ayer, vienen de verdad con muchísima luz y se ve que con muchas ganas de aprender y de desaprender. Y lo que me encantó de la historia de Toño lo resumo en que sanar a la tierra nos sana. ¿Quién vino aquí a sanar? ¿Quién vino aquí a regenerarse? ¿Quién ya puso sus manos en la tierra? Muy bien. Entonces, pues muchísimas gracias de verdad a todos por estar aquí. Tuvimos el privilegio de encontrar socios increíbles desde hace muchos años. Gracias. ¿Hace mucho eco? Ok. Encontrar socios increíbles en Colombia, Global Affairs Canadá, en el consorcio NAR, IDRC, Fundación Avina y muchos otros que estuvieron con nosotros mapeando. Voy a dejarle a Pablo esa historia, pero de verdad muchísimas gracias. Esto es el testimonio de un trabajo colectivo. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias, Laura. Bueno, qué decirles, una enorme emoción. Ayer ya empezó el desborde emocional con todo lo que aprendimos, todo lo que vivimos, con todos esos abrazos que nos dimos. Qué hermoso ver que
nace Laris y nace en Colombia, ¿no? Realmente un emblema de la biodiversidad y del afán regenerativo, así que es sumamente importante eso. Nosotros hablamos, sí, me toca hablar con el sombrero de Fundación Avina, pero sobre todo con el sombrero del consorcio NAR. Cuando se inscribieron en Laris habrán visto que había un sitio que decía www.regenerativo.org y ahí está condensado buena parte del trabajo que venimos llevando hace 3 o 4 años como consorcio, un consorcio de 10 organizaciones con el apoyo de IDRC, de la cooperación canadiense, para visibilizar, conocer y desde el conocimiento desaprender también, para incidir, para conectar, para invertir y para escalar el paradigma regenerativo. Y hemos ido dando algunos pasos en esa dirección, falta muchísimo todavía, pero sentimos que este tipo de espacios, este tipo de referencia puramente regenerativa, no es un side event, no es un panel, es un encuentro para potenciar la regeneración, va a ser clave. Ojalá. También nació el año pasado el Regenera Latam, que los amigos de Roots organizaron en Argentina. Entonces empiezan a ser 2 citas que ojalá tengan continuidad, vamos a trabajar para eso. Decir 2 o 3 cositas nomás. Bueno, primero la invitación a que conozcan el trabajo del consorcio, un consorcio de entidades académicas, de entidades de inversión de impacto como SBX y NEST, que también están acá presentes, ya van a conocer en un ratito el trabajo que se hizo allí, y con entidades facilitadoras como Sistema B, que también están acá está también el CATIE, representado por Vladimir, somos todos parte, pero hay más organizaciones que han venido. Ha sido muy fácil organizar el Laris cuando viene de la mano de un liderazgo como el de SBX, quiero decirlo explícitamente, Laura, Toño, Paula, todo el equipo, porque ha hecho que todo fluya. Y cuando fluye de esa manera es muy fácil organizar las cosas, aún hasta con la incertidumbre de los fondos que hacían falta para que tuviera lugar. Y se logró. Así que eso por un lado. Por el otro lado, el Laris está marcando también una cierta responsabilidad política de todos los que estamos aquí. Ayer mencionamos, rápido al pasar, esta mirada del capital concentrado, del gran capital concentrado, que empieza a mirar el capital natural como el gran activo financiero del futuro. Tenemos que asegurar que de alguna manera también nuestro propósito, nuestra idea de hacer fluir el capital hacia el propósito regenerativo tenga lugar. Y esa va a ser una batalla interesante que hay que tener lugar, que va a tener lugar. Y esperamos tener un rol en eso. Por último, este es un encuentro pensado para conectar, para tejer vínculos, para compartir los dones, como se decía ayer, ¿no? Entonces, pongamos toda la energía en eso, en conocernos más, en generar nuevos vínculos, en potenciar las alianzas entre el capital, que representan muchos de ustedes, y las prácticas regenerativas que muchos también están impulsando. Gracias. Muchas gracias, Pablo, Lau. Vamos a empezar con nuestra agenda del día de hoy, con nuestra primera conferencia. Y voy a invitar en este momento al gran maestro Edward Müller, director de la Universidad para la Cooperación Internacional, regenerador de corazón y de convicción. Adelante. Gracias, necesito el clicker y la presentación. Sí. Bueno, muy buenos días. Ahí ya está la presentación, solo falta el clicker. Gracias. Bueno, cuando Laura me llamó hace unos meses y me puso ese título tan sofisticado, yo lo que dije es, lo que necesito es convencerlos de por qué necesitamos regeneración. Y eso es un poco en lo que quiero concentrarme. ¿Quiénes aquí nacieron después del 87? Pues el desarrollo sostenible es mucho más viejo que ustedes y no llegamos nunca a él, ¿no? Esa posibilidad de que ustedes tuvieran las mismas condiciones que tuve yo no se están dando y han pasado 38 años. ¿Qué hicimos? Yo, ¿qué hice? Hipotequé el futuro de ustedes. Yo soy parte de esa hipoteca. Y por supuesto ustedes tienen que estar muy enojados con nosotros. Ahora, estamos en estos momentos, 24 y 25, en el momento posiblemente más trascendental de la humanidad. No sabemos todavía, como dijo John ayer, qué tipo de mariposa va a aparecer.
Pero la inteligencia artificial va a dejar sin trabajo al 90% de ustedes. Y no es dentro de 10 años. ¿No? La condición planetaria, estamos, creo, en un colapso de nuestra civilización. Ya el paradigma actual no funciona. Y yo converso con muchos jóvenes y creo que ellos lo tienen claro. Entonces, quiero hacer un sobrevuelo rapidito, no lo voy a cansar, de cómo está el planeta. Otro tema, quiero que ustedes ayuden a pensar si es suficiente con reducir emisiones. El planeta está enfocado en reducir emisiones, ¿no? Y quiero provocarlos diciendo que el CO2 es el insumo más importante que tenemos para revertir el colapso planetario. No es el enemigo, es el insumo más barato y más disponible para darle vuelta al proceso si logramos desaprender todo el reduccionismo que hemos trabajado. No lo voy a cansar, o sea, cambio exponencial en temperatura del mar, los clatratos de metano liberándose, eso calienta 86 veces más rápido el planeta. No tenemos 20 años. ¿Okay? Estamos en código rojo. Pero necesitamos esos cuadros para darnos cuenta que estamos en código rojo. Es solo abrir los ojos, solo mirar el entorno. Y lo interesante es que en estos momentos hasta los ricos están siendo afectados. Ya no son solo los otros. Aquí está la parada de bus que yo tomé durante toda mi juventud para ir a la universidad. Ahí crecí yo. Ahora estoy viviendo acá. Perdimos 60 hectáreas de bosque en la finca el año pasado. Y 2 meses después tuve que cerrar las ventanas del auto para llegar a mi casa porque el agua se metía. A todo el mundo le está afectando. ¿Seguiremos pensando en reducir emisiones? El plan de descarbonización de Costa Rica es movilidad eléctrica. ¿No? Entonces, en ese momento ya el planeta ya está fuera de las condiciones para mantenernos vivos como humanidad. Desde el 2009, que se publicó la primera vez los límites planetarios, la biodiversidad ya estaba en zona crítica. 2009. Los fertilizantes es el low-hanging fruit más importante que tenemos porque no lo necesitamos. 22 se agregaron químicos y plásticos. Y seguimos enfocados en CO2. Por Dios, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son esas prioridades? El 80% del colapso planetario se debe a la forma en que producimos alimentos y fibra. Y lo más importante es esto, América Latina está perdiendo a 0.25% de la abundancia de diversidad cada año y nos queda 5%. Para los que no entienden qué es abundancia, creo que los que nacieron después del 87 nunca tuvieron que raspar el parabrisas de su auto para quitar los insectos que se quedan pegados. Los que peinamos canas, sí. Eso es abundancia. La gente está preocupada porque hay 1 millón de especies en extinción. No, los ecosistemas no funcionan así, funcionan con abundancia. Y nos queda 5%. Y estamos pensando en usar autos eléctricos, que no tienen ningún impacto sobre esto. Y lo más crítico de todo es que todo está relacionado. No estoy diciendo que la biodiversidad es más importante que el nitrógeno o que el cambio climático. Todo está relacionado. Hay pérdida de diversidad biológica, se aumenta el cambio climático. Si aumenta el cambio climático, se acelera la pérdida de la diversidad biológica. Y lo más interesante, Larry Kopal es un buen amigo, es un fundador de Carbon Underground. Él dice, nada de lo que estamos viendo ha sido causado por emisiones futuras. Nada. Y estamos enfocados en emisiones futuras. ¿No se conocen la Carta de la Tierra? No, son muy jóvenes para eso. Ya nos decía hace 25 años
que como humanidad teníamos que escoger el futuro. Yo estoy completamente convencido que vamos a tener que transitar por aguas muy turbulentas, pero todavía hay esperanza de construir el futuro que queremos. Todavía estamos a tiempo. No puedo decir lo mismo en 10 años, pero en estos momentos todavía estamos a tiempo. Entonces, ¿me creen o no me creen que estamos a tiempo? Y yo les aseguro que si lo hacemos, es rápido. Porque la madre naturaleza que ha estado presente en esta sala es extremadamente resiliente. Le hemos hecho de todo, nos ha avisado tantas veces, nos mandó un regalito en forma de un virus. Y mientras nosotros estuvimos encerrados, ella floreció en todos los rincones del planeta. Lo importante es que ya no podemos seguir navegando solos. Nos toca buscar muchos caminos diferentes en colaboración. Y eso se trata de generar las comunidades de regeneración. Entonces yo los invito a que se unan a co-crear un futuro de abundancia. Esa es la invitación. La alternativa es quedarnos mirando. Quedarnos mirando como espectadores. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es el camino? Tenemos muchas brújulas técnicas. Podemos escoger todas esas y nos ayudan a encontrar el sendero. Pero el sendero más importante es reconocer, y ayer se cansó de decir, que nosotros somos naturaleza. Y aquí hay 4.000 millones de años de sabiduría, ¿no? Que la hemos perdido por una visión muy reduccionista y una ciencia totalmente equivocada, que sirvió para catalogar, que sirvió para muchas cosas. Tenemos mejor salud, tenemos tecnología, tenemos celular, pero nos llevó a creer que somos ajenos a la biodiversidad, a la naturaleza. Y aquí está la solución, aquí están los caminos. Si aprendemos, y toda la charla de ayer de Melina, si aprendemos a aprender de ella, ella nos va a ayudar a salir adelante. Entonces, ¿de quién depende el futuro? ¿De Naciones Unidas? ¿De las COPs? ¿De los gobernantes? De nosotros. Y definamos entonces cuál es la ruta. ¿Cómo construimos? Para eso, y lamento que no hay animaciones, porque se quitaron las animaciones en la presentación, una pena, pero yo antes creía en revolución. No, necesitamos una evolución, quitémosle la R. Y transitemos de la ego-sociedad por la ecosociedad. La meta no es la eco. Yo apoyé economía ecológica hace 30 años. Hoy no. Yo no le pongo precio a la naturaleza, le pongo poner valor. Pero el poner precio es horizonte 1. Y tenemos que llegar a SEBA, nosotros al servicio de la humanidad, con toda nuestra capacidad tecnológica, científica, tenemos que ponernos al servicio de la humanidad. Entonces, el toro de aquí tampoco funciona, y Melina mejoró esto lo hice hace 15 años, ayer Melina me cambió algunas cosas y voy a usar el de Melina. Pero es entender que la madre naturaleza es la base, los ecosistemas es la base, no es una externalidad, es lo que nos permite estar vivos. ¿Cómo le podemos hacer daño? La sostenibilidad es hacer menos daño. Eso está conectado al eje espiritual. ¿Qué es espiritualidad? Es saber que somos parte de algo más grande. Es esa profunda convicción de que estamos todos amarrados. Todos tenemos moléculas de todo el mundo. Todo está reciclado. Y obviamente tenemos que reformar los componentes humanos, la economía, la cultura. La cultura es fundamental porque nos da identidad. Entonces, para mí el desarrollo regenerativo, cuando me piden definiciones, y yo juré nunca más pelearme por definiciones. Pasamos 20 años discutiendo si era sostenible o sustentable. ¿Cómo? O sea, es que a los académicos les encanta hablar bla, 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 y mi definición mejor que la tuya. No importa. Para mí se reduce a que es un desarrollo a favor de la vida.
La mía, la de ustedes, la de la mosca que está allá afuera. Es de todos. Basándonos y entendiendo que para eso la naturaleza tiene que funcionar. ¿Y por qué diablos se nos ocurrió con los economistas medir ese desarrollo con el Producto Interno para brutos, que nunca tuvo relación con desarrollo? Y lo siguen enseñando los MBAs. No, busquen, ¿por qué no medimos desarrollo con felicidad? Y otra cosa es, no vale la pena pelearse con un sistema. Yo he estado sentado en un almuerzo con Evo Morales y Lula. He estado en los congresos nacionales. He estado en todas las reuniones estas de las COPs. Viajaba 45, 50 veces al año. ¿Sirvió de algo? Así. Construyamos un nuevo paradigma que rápidamente haga obsoleto el anterior. Y ayudemos, y ayer vimos bastante de los 3 horizontes, ayudemos esto a morir, que se vaya en paz. No peleemos contra él. Simplemente hay que apoyar este sistema para ver qué rescatamos y ayudarlo a morir, a compostearse. Yo tengo una camiseta que dice Walking Compost. Todos vamos hacia allá. Entonces, ¿cómo construimos ese mundo regenerativo? ¿No? Entonces, dentro de todo este análisis todavía nos faltan incorporar cosas importantísimas. Yo no puedo creer que al día de hoy todavía los límites planetarios no tengan el tema del suelo. No está. La secretaria ejecutiva de la Convención contra la Certificación me invitó a preparar un side event en la COP y dije, nunca más voy a COPs. Hice la excepción en Arabia Saudita en diciembre, porque me dice, Edward, necesito a alguien que integre suelo y regeneración en las conversaciones de Naciones Unidas. La Convención contra la Certificación no tenía nada sobre suelo. Entonces, esa es la condición del suelo, 75% destruido. ¿Por qué? Por las Bayer, por los Cargill, por los científicos que nos enseñaron a labrar y a meterle nitrógeno y a matar la vida en el suelo. Y hoy la extensión agrícola las hacen las compañías químicas. Para hacer el video el documental del suelo, partimos del suelo como centro de la regeneración. El suelo vivo es el centro de la regeneración. Si tuviera un poco más de tiempo podría ahondar, pero todo está relacionado. Ese es un vórtex inicial, podemos seguirlo aumentando. Esta es la narrativa, pueden buscar Soil Story o Story of Soil y UCI y van a encontrar, son 9 minutos. Pasa del reduccionismo, pasa al reduccionismo y termina We eat our planet back to life. ¿No? Los científicos ya lo han dicho, o sea, podíamos revertir el cambio climático en este siglo manejando el suelo. Sin nada más. ¿Okay? Rodale, si convertimos la ganadería actual en holística, capturaríamos más carbono por año que la economía mundial libera. Si le agregamos agricultura regenerativa, podríamos estar fijando 150% de las emisiones cada año. ¿Podemos revertir el cambio climático? Claro que podemos. Necesitamos recuperar la agrobiodiversidad. Esto da resiliencia. Esto tiene nutrición. ¿Cómo es posible que todos comamos ahora lo que comemos todos los días, que además ha sido tan manipulado? Nos toca entender que podemos curar el Alzheimer, la intolerancia al gluten, el autismo, la obesidad, curando nuestro microbioma. Si no me creen, busquen a Carlos Jaramillo en Colombia o busquen a Zach Bush, que fue parte del que nos ayudó a hacer el video. ¿Cómo? Curando el microbioma del suelo. Entonces, si curamos el suelo, curamos la salud humana. La densidad nutricional de un tomate regenerativo es de 20 a 60 veces más que un tomate químico y unas 15 a 20 veces más que un tomate orgánico. Entonces, en vez de comerse 20 tomates que no tienen nada, comámonos uno que tiene todo.
Podemos entender esas cosas, pero para esto tenemos que parar un momentito y decir, ok, primero, entender complejidad. Todo está relacionado. Y salirnos del reduccionismo. ¿Por qué las universidades están estructuradas por facultades que no se dialogan entre ellos? ¿Cómo el Ministerio de Ambiente es enemigo del Ministerio de Agricultura? Tenemos que rehacer la institucionalidad, creando una mejor que haga obsoleta la anterior. Uno, es exponencial y nos enseñaron a pensar en forma lineal. Colaboración en vez de competencia. Todavía en el kinder le dan la mejor nota al niño, el mejor fútbol. No, enseñemos colaboración y dejemos de hablar y hagamos. Tenemos que actuar. Estoy trabajando con una empresa productora de jugos a nivel mundial. Compraban toda la fresa en España. Ya los acuíferos se secaron en España, están sacando agua de 200,000 años de edad. Entonces, la mitad lo están comprando en Egipto. Y yo les dije, esa no es la estrategia. La estrategia es regenerar el ciclo del agua en España para que haya fresas en España. Porque si no, se van a agotar los países donde todavía hay fresa. Esa es la responsabilidad de una empresa. Y le podemos hacer del agua que corre, al agua que camina, al agua que gatea, al agua que duerme. Eso se hace en los ecosistemas y se acumula y se empieza a generar el ciclo pequeño en el agua que atrae la lluvia. Y hay ejemplos, ahí mismo en España, cerca donde compran la fresa, está el primer Restoration Camp de John D. Liu, ¿no? Donde convirtieron sistemas de producción de almendras y olivos totalmente degradados y degradantes a lo que Reggie nos mostró ayer. Y ellos no sufrieron con las inundaciones del sur de España hace unos meses. En el sur de África, toda el Green Belt, estamos transformando enormes áreas. Esto no es nuevo. Como decía Toño, ellos lo hacían antes. Entonces, podemos regenerar el desierto. Estos son ganaderos en el desierto del norte de México que han creado lluvia otra vez en el desierto. ¿A través de qué? De la ganadería. No hay que matar las vacas para sobrevivir. No hay que hacerse vegano para salvar el planeta. Esas son mentalidades dentro del reduccionismo, ¿no? Ernst Gosch, o sea, toda la sintrópica, ¿no? Los chinos están haciendo sponge cities. La gente que critica a China, esos sponge cities regulan totalmente y le devuelven el ciclo del agua al urbano. Y se puede hasta tomar el agua de los ríos. ¿En cuánto tiempo? En menos de una década. Podemos regenerar todo lo que queramos y salir de aquí hacia allá. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, en el año 2018, con John Fullerton, inclusive, lanzamos Costa Rica Regenerativa. Y después vino Colombia, Chile, México, para demostrar que el desarrollo regenerativo se logra. No vale la pena pelearse, hay que demostrar. ¿Cómo? Desde abajo. Hay que ver la gobernanza de la gente, hay que incorporarlos. No soy yo con un paquete de recetas, eso es lo que aprendí en el doctorado en Alemania. Y yo llegué donde los campesinos y les decía, usted tiene que hacer esto. Y él me decía, usted ni me ha preguntado lo que yo quiero hacer. ¿No? Logramos transformar suelos totalmente degradados en abundancia. Estos son 3 meses de esto a eso. ¿Okay? Que no me digan que no se podía. Pero no solo eso, trajimos tecnologías indígenas para captura de agua y restablecer los ciclos hídricos. Vean esto, vean esto. Una comunidad en COVID, 500 familias lograron producir sus alimentos regenerativamente. 500 familias que no tenían que comer. ¿Ustedes les gustaría probar esa fruta y esas verduras? Sin 1 gramo de químicos. Esa abundancia. Pero lo más interesante es que esos mismos suelos degradados los convertimos en paraísos de biodiversidad. Al año teníamos 20 veces las poblaciones de insectos. Y los técnicos decían, pucha, ¿cómo es posible? O sea, crían insectos mientras crían fruta y verdura. Y para terminar, la ganadería. Estamos usando la ganadería para devolver la biodiversidad a Costa Rica. ¿Cómo? Aumentamos la producción, reducimos el área necesaria y cada finquero devuelve un 30
hasta un 30% de cada finca a corredores biológicos. Y con eso restablecemos el ciclo hídrico. Es un proyecto de 20 millones, ya hay 200 millones más para ampliar esto a otras partes del país y América Latina. Tenemos que usar tecnología, somos fundadores de Nature Tech Collective, tenemos que incorporar esas tecnologías ya, podemos medir metabolismo en suelo con esos sensores que desarrollamos con la Universidad de Texas y necesitamos esa acción. Y ya voy, un minutito. El tema es cómo logramos. No tenemos personas formadas en regeneración y nosotros ya no damos abasto. Entonces necesitamos agarrar todas esas iniciativas sueltas y juntar a todo el mundo a trabajar de manera conjunta. Lanzamos el RCN hace 6 o 7 años, está en la Reserva Biosfera de los años 70, un montón de sitios, bioregiones que están haciendo cosas, están nuestros estudiantes en diferentes partes del mundo con proyectos enormes, increíblemente emocionantes. John DeLue se acaba de incorporar a la universidad ahora en enero con sus 80 Restoration Camps. Vamos a vincular todos ellos en una plataforma de aprendizaje, de cooperación, de co-creación. Y así podemos formar gente de todo el mundo en muy poco tiempo, pasando a implementar esa acción. Es donde vamos a construir el centro, es donde perdimos las 60 hectáreas de bosque con incendios. Y eso es lo que necesitamos, una nueva relación con la naturaleza. Y mi gran pregunta, ese me dijo hace un par de años, ¿estaremos a tiempo? Si empezamos hoy, sí. Si nos esperamos a que los financistas se les ocurra poner dinero a disposición dentro de porque quieren inversión de retorno, ¿qué mejor que darles vida a sus nietos, a sus hijos y a ellos mismos? ¿Cómo no se pone un valor a eso? Muchas gracias. Muchas gracias, Ed. Qué increíble mensaje para arrancar con este ciclo de conferencias. Qué lindo sería, ¿no?, que el retorno no solamente fuera el dinero o el capital, sino la vida misma. Fuerte mensaje, Ed. Muchas gracias. Y precisamente en esta siguiente plática, en esta siguiente conversación, invito a Lau Ortiz y a Rubén Altman para que nos acompañen al escenario, porque vamos a tener una clase que se llama El caso de la inversión en regeneración para América Latina. Lau es directora de SBX México, cofundadora, además de fundar el primer fondo enfocado en regeneración en México, posiblemente más adelante en otras partes de Latinoamérica, Regenera Ventures. Y Rubén nos acompaña desde Antomla, emprendedor e inversionista también. Entonces, adelante. ¿Sí? Gracias. A ver, ahí va. Bueno, ahorita que se ponga la presentación. Buenísimo. A ver. Bueno, ya dijo Toño que él venía de muchas generaciones de agricultores. Yo vengo de muchas generaciones de maestros. En mi familia somos maestros, yo soy maestra. Empecé SBX hace más de una década, 11 años, precisamente porque queríamos enseñar inversión de impacto. Y yo siempre digo, la mejor manera de aprender es enseñar. Entonces agarré a varios de mis maestros y los traje aquí hoy a que hablaran con ustedes. Reggie, Edward, John, etcétera. Melina, Adri, Luna, que va a estar al rato. Entonces sigo aprendiendo y tenemos en SBX una misión súper importante, que es que el capital sirva a la vida, no que la gobierne. El problema de esa misión es que yo había trabajado toda mi vida desde el escritorio. ¿Quiénes trabajamos desde el escritorio? Entonces yo no sabía un poco me faltaba saber de la vida. Entonces necesitaba ir a aprender de la vida. ¿Alguien ha construido una tesis de inversión por aquí? Bueno, hay muchas tesis de inversión que se construyen lo que se dice top-down, de arriba hacia abajo. Yo quiero desplazar el capital en estos tamaños y los quiero desplazar en estos instrumentos y y de repente te topas con la realidad y no te encuentras ese caso mítico que buscabas. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo hacemos diferente?
¿Cómo hacemos que el capital sirva a la vida? Hay que ir a conocer la vida, hay que ir a escuchar al campo, hay que ir a escuchar a los campesinos, hay que ir a escuchar a los regeneradores, hay que aprender de ellos. Yo estoy súper convencida que los que más necesitamos asistencia técnica somos los inversionistas. Entonces yo llegué a aprender, ¿no? Y entonces empezamos a platicar con un montón de gente, a escuchar bastante, a abrir el corazón y muchas cosas. Y lo que decíamos ayer, la prisión del Excel, así a salirnos de esa prisión del Excel y a ver los flujos de la vida y a ver el verdadero retorno, que de hecho esa frase es de Vandana Shiva, el retorno de la vida o la moneda de la vida. Entonces, bueno, aprendimos un montón, buscamos comunidades y decíamos, ¿cómo se ven las inversiones regenerativas? ¿Existen, no existen? ¿A qué huelen? ¿A qué saben? ¿Cómo tener ese discernimiento de no caer en la tentación de lo que parece verde y a la mera hora está destruyendo biodiversidad? Que son plantaciones de monocultivo, que pues sí te dan un bono de carbono, pero están destruyendo la biodiversidad local, etcétera, etcétera. Entonces, ese discernimiento nos lo fue dando hablar con la tierra. Si alguien estuvo aquí, ¿quién es el banco más generoso de la humanidad, de la historia de la humanidad? El suelo. Entonces fuimos a aprender cómo ser más como el suelo y fuimos a aprender cómo hacer que el capital sea más como el agua y que fluya. Entonces hicimos una colaboración con gente increíble que empezó en 2020, pero la veníamos platicando y armando desde 2018. Entonces en 2018… empezamos a decirle a USAID, necesitamos hacer un como hub para co-crear y cultivar las inversiones regenerativas. Si no existen, las inventamos, pero yo creo que sí existen. Y empezamos a encontrar regeneradores como Reggie, como Adriana Luna que anda por acá, como muchos otros, los fuimos encontrando. Y entonces le dijimos a USAID, oye, ¿qué te parece? Hay que armar algo que sea como cultivar las inversiones regenerativas. Y sí se logró. Lamento decir que terminó anticipadamente, pero bueno, se llamaba Emprendimientos en Paisajes Sostenibles. Fue de verdad un súper privilegio. Hicimos viajes con inversionistas a paisaje en donde todos los inversionistas veníamos a tomar nota, a escuchar, a aprender, a tomar esa asistencia técnica que tanto necesitamos. Del campo, acá hay un campesino poeta increíble, bueno, su poema al café, otro rollo, pero bueno, entonces te enamora. Afortunadamente logramos desplazar pequeñas transacciones que por acá anda Ted Levinson. Ted, Reciprocity Fund fue uno de los grandes partners y miembros del consorcio que nos ayudó a financiar un montón de cosas y vimos 40 y tantas organizaciones y logramos financiar a 33 con un montón de partners y a partir de ahí empezamos a diseñar Regenera Ventures. El consorcio que mencionó Pablo, el consorcio ANAR, que es el logo que ven allá hasta abajo, este consorcio justo empezamos a mapear qué es el agronegocio regenerativo de Latinoamérica, qué es, cómo se come, qué es más regenerativo que el otro. Tuvimos miles de discusiones espectaculares, así las discusiones más deliciosas sobre que si el monocultivo y etcétera, lo que quieran, pero muy padre porque venía desde la perspectiva académica, desde la perspectiva emprendedora, de todo, y realmente empezamos a mapear y a conocer y a saber qué era para Latinoamérica el negocio regenerativo. Y ahí nos dimos cuenta que hay un montón de regeneradores. O sea, nosotros nos dimos cuenta que no teníamos que venir a imponer que alguien hiciera algo, sino que ya existían. Los regeneradores ya existen y siempre han estado. La resistencia al modelo convencional siempre ha existido. Y creo que las mejores inversiones no están en seguir a la manada, sino que se encuentran invirtiendo en las empresas que nadie más entiende o que nadie las entiende como inversión. Se ven aburridas en el financial statement y los bancos en México ni las reciben porque son cooperativas y así. Entonces, ¿qué pasa? Nos tenemos que reeducar nosotros y empezar a ver la abundancia que hay en este suelo. ¿Ya vieron este suelo? Estas mujeres eran anteriormente mano de obra que va de cultivo en cultivo a cosecha y cosecha, básicamente mano de obra nómada. Hoy en día, gracias a esta cooperativa, tienen tierra. La están cultivando y tú entras a esa tierra y es una cosa espectacular. Lo que le dicen food forest, o sea, hay café, cacao, vainilla, regresando vainilla salvaje, cardamomo, lo que quieran. Eso y ni siquiera han monetizado su captura de carbono. Entonces, realmente hay un upside, hay una posibilidad de rentabilidad mucho mayor de lo que hay hoy en su estado financiero, que ya exportan $7 millones de café actualmente a Europa.
y esta cooperativa lleva más de 20 años, pero nadie la voltea a ver, nadie la ve como una startup atractiva. Y yo digo, todos los riesgos de invertir en la transición regenerativa, todos los que se puedan imaginar, díganme riesgos de invertir en la transición regenerativa, todos. Ay, pérdida productiva. Ay, no les oigo, pero bueno. Pero también hay un montón de inseguridad, también hay vulnerabilidad climática, también. Todos esos riesgos, súmenlos todos. Es aún mayor el riesgo de no invertir. Es aún mayor el riesgo de no invertir hoy, porque estos riesgos son presentes y los conocemos. Estos no tenemos ni idea de lo que no sabemos. O sea, ese riesgo, ese es el mayor. Entonces, siempre que me dicen, es que ¿cuál es el business case de la biodiversidad? ¿Cuál es el business case de la muerte? ¿Cuál es el business case de la extinción? Ese es el riesgo y ese es el mayor de los riesgos. Hay el ROI, hay la inseguridad, la extinción. No hay nada contra eso. Entonces, bueno, así empezamos Regenera Ventures. Voy a hacerlo muy breve porque hay como 50 cosas, pero bueno, como ustedes saben, la agricultura es el mayor empleador del planeta y la agricultura no es un sector, es el eje de vida de todos nosotros, a menos que no coman. Pero efectivamente este es México, súper degradado, tristísimo, migración, pobreza. ¿Qué es la transición? ¿De qué queremos transicionar? Este es un círculo vicioso, más bien un ciclo vicioso, de cómo manejamos el suelo mal, ¿no? El monocultivo, agroquímicos, muy caro, depender de ese insumo tan caro me vuelve vulnerable a la deuda, de la deuda, la migración, el abandono, el suicidio, etcétera, ese círculo vicioso, a esta transición que a lo mejor se ve súper idealista, que lo agroecológico y lo biodiverso y la fertilidad del suelo y restaurar los ciclos hídricos y entonces bajar el costo de los insumos, ser un poco más autosuficientes, tener mayor resiliencia climática, mayor rentabilidad y por ende prosperidad. Realmente, si después de la plática de Edward no nos dimos cuenta que la mejor oportunidad de la historia de la humanidad es la regeneración y la mejor inversión, digo, esto ya es nomás así reiterarlo, ¿no? Pero ustedes saben, o sea, la agricultura regenerativa no es solo en el suelo, es también restaurar el ecosistema y restaurarnos a nosotros mismos y a nuestra salud. Y estos últimos años ha crecido muchísimo su popularidad y por fin muchos corporativos, muchos bancos se dieron cuenta que esta es la moda y se empezaron a subir al tren, ¿no? Y empezó a crecer, pero efectivamente hay de agricultura regenerativa. Ese discernimiento se aprende solo yendo, solo el campo te da el discernimiento. Pero ayer decíamos, de todas las soluciones basadas en naturaleza, hay las de proteger, que son las que se platicaron mucho en la COP de biodiversidad, es donde está ahorita el bono de Goldman Sachs, etcétera, pero también hay las del cambio de manejo, y la restauración productiva. Esas dos capas son una súper oportunidad de inversión para toda Latinoamérica, es la oportunidad de inversión de Latinoamérica. No tenemos que ser el Silicon Valley de nuevo, tenemos que ser Latinoamérica de nuevo. Tenemos que regresar a nuestra esencia, que es la biodiversidad. Y aquí, ¿dónde andas, Adri? Y entonces decíamos, ¿dónde está la rentabilidad de la transición regenerativa? Necesitamos datos en México. Y aquí Adri, la máster, nos lo proporcionó. Sí existe la rentabilidad de la regeneración, básicamente, a ver si lo estoy diciendo bien, pero el verde es el tratamiento convencional, el café es mezclado y el gris de hasta allá con blanco es el tratamiento 100% biológico. Es solamente un cambio, insumos. No es toda la regeneración, es el primer cambio. Y ya tenía resultados de 220% más rentable. La huella de carbono bajó en 4x, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente ya existen los datos, sí se puede, la rentabilidad viene de ahorrar un montón de costos, aumentar el margen, diversificar las líneas de ingreso, porque efectivamente ese suelo que les enseñé riquísimo con las señoras en Chiapas, ahí precisamente de la línea que ya tienen desarrollada del café, falta desarrollar la de cacao, falta desarrollar un montón más.
De ahí la resiliencia que te da que no tengas tantas pérdidas como antes, la diferenciación de mercado, la diversidad de género que siempre da rentabilidad y obviamente la creación de valor de largo plazo. Entonces, hemos encontrado empresas que efectivamente tocan el suelo y transforman hectáreas, las que ya transforman y le agregan valor y ya tienen algo de infraestructura, a veces estas dos van juntas. La tercera de acá son los game changers regenerativos que están cambiando el mercado de consumo. Por ejemplo, anda por acá Marce. ¿Marce? No. Ok, bueno, va a estar en el showcase. Y los de la infraestructura de la transición. Por acá anda Manto, por acá anda Bioforestal, etcétera. O sea, que realmente son la infraestructura de esta transición para todo el paisaje. Esto es lo que le llaman en inglés farm to fork, ¿no? O sea, la regeneración desde la granja al tenedor, ¿no? Y es un fondo que básicamente buscamos de 25 a 30 millones de dólares. Empezamos con un montón de instrumentos, pero básicamente queríamos equity porque el campo ya está endeudado. Queríamos ser lo más creativos posibles para no seguir endeudando y buscar otras alternativas, entonces buscamos equity redimible y mezanín para ver dependiendo qué necesita la empresa y ser lo más comprensivos posibles. Es para todo México rural, no solamente es agricultura, también es forestales, ganadería, pesca, etcétera. O sea, hay un montón de oportunidades y efectivamente tenemos ahorita dos inversionistas Ancla, DFC y el BitLab junto con el Green Climate Fund. Pero parte de los paradigmas que queremos cambiar no es solamente en qué invertir, es el cómo invertir, en donde efectivamente las comunidades locales sean los líderes y los socios, no los beneficiarios. Que diversifiquemos los paisajes y su productividad local, que en vez de seguir fomentando la cadena de valor que es este movimiento lineal y extractivo, fomentemos las redes de valor sistémico y holístico, de unidades de desconexión que están todas desconectadas y aisladas, a intentar mitigar dentro de lo posible los riesgos sistémicos basados en lugar y basados en paisaje y co-creando los términos de inversión con todos los involucrados, buscando ser dentro de lo posible recíprocos, interdependientes. Esto es ayer. ¿Quién andaba ahí en ese círculo? Entonces, les dije que somos el tejido vivo, somos el mapa de la esperanza, tenemos tarea, ser puentes y ser más valientes. Y con esto le paso la palabra a Rubén. Hola a todos, soy Rubén y soy primera generación de programadores en mi caso. Así que lo que les voy a contar básicamente me sentí muy identificado con algo que dijo Edward, que es de hacer más acción y menos conversación, porque es un poco como fue mi camino, así que les quiero contar cómo empecé en esto, en el tema de regeneración y lo que aprendí en estos años de trabajo. Más allá de ser programador, siempre arranco mi historia contando que me gustaba la naturaleza de chico. De hecho, si me preguntaban a los 5 o 6 años qué quería ser de grande, decía que quería ser veterinario, pensando que ser veterinario era ir a cuidar el bosque, cuidar animales y cuestiones por el estilo. Hasta que creo que en 5º grado, en algún trabajo práctico, nos hicieron abrir un pescado para investigar el sistema digestivo y me dio mucho asco y ahí rápidamente pasé al desarrollo de tecnología. Bueno, me dediqué siempre a lo que es el desarrollo de software, viviendo en Argentina, viví un tiempo en Inglaterra, volviendo de vivir de Inglaterra a Argentina. Con mi esposa abrimos 2 empresas en ese momento, una de turismo sostenible en Latinoamérica y otra de desarrollo de software, aprovechando la gente que conocía en el Reino Unido y vendiendo software al exterior. Y a las empresas les fue bien. Yo me dediqué de lleno a lo que era el desarrollo de software, pero pasados unos años me sentía como vacío de trabajar sin más propósito que facturar. Así que empecé a explorar alrededor del 2013 qué podía hacer desde la tecnología que tuviera impacto social, que era lo que en ese momento me atraía, y ahí me encontré con algo que puede sonar polémico, pero para mí era y sigue siendo como un potencial de cambio y de inclusión financiera, que era Bitcoin y el mundo blockchain, y lo vi como una oportunidad de trabajar en un mejor sistema financiero. Así que de eso me di cuenta varios meses después de haber visto la primera vez, y
con nuevos socios. En el 2015 armamos una nueva empresa con el objetivo de construir la tecnología que creíamos que hacía falta para materializar esta visión. Y en ese camino pasé de ser emprendedor de lo que se llama bootstrapeado, que es decir, arrancar con mi capital, con mi tiempo, pero sin nada de plata, a salir a buscar inversiones para hacer este desarrollo tecnológico. Y por suerte las conseguimos, hicimos 2 rondas de inversión tradicionales, la empresa creció mucho y terminamos con una tercera ronda muy grande y la venta de la empresa en el 2018. Yo seguí trabajando ahí hasta el 2020, cuando convergieron todo un montón de cosas que hicieron que repensara qué es lo que estaba haciendo. Les había dicho ya que me gustaba la naturaleza, siempre trataba de satisfacer esa pulsión en vacaciones, así que ese verano nos fuimos con mi familia a Belice, y ahí en varios de los recorridos por la selva nos enfrentamos con escenas de deforestación, que quizás no fueron la primera vez que las veía, pero sí fue la primera vez que volví a casa y quedaba encerrado con una pandemia y tenía mucho tiempo de leer y refrescar sobre el estado de crisis climática, crisis ambiental, biodiversidad. Bueno, y ahí ya estaban todos los alertas rojos gigantes de la comunidad científica para quien quisiera verlos. Así que bueno, eso me dio el espacio para finalmente sacar la cabeza del mundo blockchain en el cual había estado metido tantos años, ver esto, ver el estado de la nueva situación con la pandemia, el cambio de situación laboral, probablemente la crisis de los 40 años también me llevó a reflexionar qué estaba haciendo, pero sobre todo también este pensamiento de decir, yo sé lo que está pasando, veo en qué estado está haciendo el mundo y dentro de 15 años mis hijos pueden vivir dentro de ese futuro distópico y yo qué les voy a decir, yo seguí viviendo como si nada estuviera pasando, mirando para otro lado. Así que ahí decidí renunciar a mi trabajo en la empresa que había fundado y empezar a explorar qué es lo que podía hacer que tuviera algún impacto ambiental positivo, que pudiera ayudar a construir ese mundo en el cual quería que mis hijos vivieran. Y ese proceso desembocó en la creación en 2021, con Elvi, mi esposa, como socios, de Antom. Pensando que desde nuestra experiencia emprendedora el mayor impacto que podíamos tener era ayudando a otros emprendimientos que tuvieran impacto climático a desarrollarse y crecer. Así que lanzamos con la idea de germinadora de startups y emprendimientos de impacto climático y regenerativos, con la idea de acelerar esta transición hacia lo que llamábamos una economía regenerativa, quizás nuevamente yendo más de la acción a la conversación y sin tener una idea clarísima o clara de qué era una economía regenerativa, pero pensando que había que hacer cosas que sean positivas para la naturaleza. Esta idea de germinadora consistía y consiste en apoyar emprendimientos a través de capital, haciendo inversiones de entre 25 y 100 mil dólares en etapas tempranas, tanto en startups tecnológicos como en soluciones basadas en la naturaleza en Latinoamérica. Y además de apoyar financieramente, y por eso nos gustaba la idea de la analogía con germinadora, entendemos que los emprendimientos necesitan un montón de nutrientes y un sustrato desde donde germinar y crecer, y el financiamiento es solo uno, entonces también acompañamos a través de advisory, mentoría, redes. Algo que aprendimos a través del tiempo es ayudando a crear un ecosistema de apoyo al desarrollo de emprendimientos. Rápidamente, cuando arrancamos, encima que éramos bastante nuevos hablando de lo regenerativo, hablar de germinadora nos costaba un montón hacernos entender de qué hacíamos, así que pasamos a decir que éramos un fondo de inversión en emprendimientos regenerativos y ahora estamos volviendo al término germinadora, que nos gusta mucho más. ¿En qué tipos de proyectos invertimos? Bueno, para empezar, y después voy a profundizar un poco más, invertimos en proyectos que trabajen sobre lo que es agroalimentación y uso del suelo. Invertimos en proyectos latinoamericanos. Hacemos foco en Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay. Nos gustaría tener mucho más participación en Colombia, pero estamos abiertos a recibir proyectos de toda Latinoamérica. En la práctica, como somos un equipo chico, tenemos una capacidad operativa limitada, entonces por eso nuestra principal red de proyectos está en esa región. Y apuntamos a proyectos que trabajen produciendo un impacto positivo en biodiversidad, secuestro de carbono, que protejan hectáreas, que reduzcan la necesidad de insumos externos para la producción.
Después voy a ampliar un poco más sobre las métricas, pero a grandes rasgos buscamos proyectos en donde el negocio vaya de la mano con un impacto ambiental positivo. Y esto es importante, por suerte ya hablaron un montón del framework de los 3 horizontes para la regeneración. Nosotros tratamos de invertir en proyectos que trabajen en H2 apostando a la transición hacia H3. Entendemos que ahora o al menos hasta ahora no fue muy difícil encontrar emprendimientos H3 puros, que estamos en una transición y entonces buscamos proyectos transicionales y que tengan un claro horizonte en después ir hacia H3. Bien, creo que el título de la charla era algo así como el caso de inversión en Latinoamérica, así que quise incluir algo de por qué invertimos en este sector en la región. Esto es quizás la razón más importante y la razón real por la que lo hacemos, porque somos de acá, porque queremos construir el futuro deseado para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros seres queridos y queremos que sea acá en la región donde habitamos. Ahora, yendo a justificar un poco más el por qué también es un caso de negocios, creemos que todas las crisis ambientales van a impactar fuertemente sobre todo el sistema agroalimentario y el sistema agroalimentario es parte del ADN de todo el continente. Entonces va a haber un montón de transformaciones que van a ser necesarias y van a necesitar hacerse muy rápido, que van a estar llevadas adelante o van a ser requeridas por el cambio climático, por necesidades hídricas, por imposición de nuestros mercados, pero van a hacer falta cambios rápidos y para eso va a hacer falta un montón de empresas que los empujen. Porque si buscamos impacto ambiental, también el sector tiene un impacto proporcionalmente mayor que otros sectores en otras partes del mundo. Por ejemplo, y en una mirada un poco reduccionista, pero la cantidad de emisiones del sector de lo que se llama FOLU, del sector de agroalimentación y uso del suelo, en Latinoamérica es mucho mayor proporcionalmente que el sector en otras partes del mundo. Entonces también si buscábamos un impacto positivo, tenía sentido trabajar en este sector. Porque es un sector, además hay oportunidad de negocio porque ya ha innovado a nivel global y ya ha liderado transformaciones sostenibles, como por ejemplo la siembra directa, es el ejemplo más concreto, ¿no? O uno de los ejemplos que más nos gusta citar. Eso está llevado adelante por grandes emprendedores que hay en la región y que pueden liderar estos cambios. Porque además estamos como región subinvertida. Bien, ya creo que ayer había algunos gráficos de subinversión en general. Creo que vos, Laura, mostraste de cómo el sector agrícola estaba subinvertido en general como solución climática a nivel global. Pero además Latinoamérica como sector de inversión, por ejemplo, solo en el mundo de los startups, en el sector climático, tiene un share del capital muy inferior al resto del mundo. Incluso si vemos cómo evoluciona a través de los años, creció un poquito, pero sigue siendo una rayita casi invisible en comparación con Europa, Estados Unidos o China. Esa subinversión también lleva a que, y nuevamente yendo a justificar la oportunidad de negocios, a que las valuaciones de las empresas son menores a valuaciones de empresas similares en otras partes del mundo. Con lo cual, si las empresas después consiguen salir hacia otros mercados, van a ser buenas oportunidades de inversiones porque se van a valorizar mucho más porcentualmente. Y por último, yo creo que si eventualmente se le asigna un valor a todas las contribuciones de la naturaleza, se desbloquea de alguna manera, se libera un potencial económico enorme en la región. ¿Cuáles son algunos ejemplos de empresas que apoyamos en este camino? Bueno, por ejemplo, Quilimo, que es una empresa que desarrolló un software que a través de satélites e inteligencia artificial optimiza el riego en agricultores y permite el restablecimiento de la salud del suelo y del agro, pero descubrió en el camino que había empresas que estaban dispuestas a pagar por esa reducción del riesgo hídrico justamente. Entonces está generando un círculo virtuoso en el cual las empresas les están pagando a los agricultores por la implementación de esas buenas prácticas de riego. Nativas, que ahí está Mati Duto, está por ahí, que también trabajan en tecnología que permite la valoración de los servicios ecosistémicos en las producciones agrícolas.
Wiro es una solución basada en la naturaleza que intenta restablecer la salud de los océanos a través del cultivo de algas por medio de las comunidades locales. Acá una pequeña observación, que se habló mucho de suelos y poco de océanos, que quizás es un tema también a tener en cuenta y a pensar en cómo nos pueden aportar a la regeneración del planeta. Satellites on Fire es un proyecto iniciado por unos chicos en la secundaria que a partir de imágenes satelitales, inteligencia artificial y sensores permiten hacer detección temprana de incendios forestales. Y Roots, que también no sé si está Karen por acá, bueno, ya por ahí, que hacen proyectos de ganadería regenerativa a escala y permiten a los agricultores beneficiarse a través de los mercados de bono de carbono. EIRU también es una plataforma de medición de biodiversidad a través del análisis de los polinizadores y de las poblaciones, de cómo interactúan las poblaciones de polinizadores con las plantas. Y lo lindo de haber trabajado con estos proyectos es que más allá de ser empresas, casi todas basadas en tecnología, que tienen resultados concretos en territorio. Entonces, algunos números que a nosotros nos gustan, y nuevamente después vamos a ampliar, pero es que, por ejemplo, hay 420.000 hectáreas en proceso de regeneración, se están monitoreando para proteger por incendios más de 16 millones de hectáreas, o se han ahorrado alrededor de 6 millones de metros cúbicos de agua en buenas prácticas de riego. Bien. Algunos aprendizajes que hemos hecho en este camino. Ayer se habló bastante de lo que es el cambio de paradigma y de cómo pensamos los emprendimientos. Y en el mundo, sobre todo en el mundo tecnológico, de los startups y de la inversión de riesgo, se habla mucho de la necesidad de escalar y de la necesidad de crecimiento exponencial. Nos parece que en los emprendimientos que trabajan con el ambiente no podemos pensar todo como si tuvieran crecimiento indefinido, como si fueran a crecer exponencialmente. Justamente cambiando, ¿no?, el paradigma de nuestra cabeza. Quizás hay emprendedores que pueden tener un impacto espectacular en sus comunidades, en sus bioregiones, y que no necesariamente quieren hacer un IPO o quieren ser el líder y un monopolio a nivel global. Y creemos que tenemos que encontrar los instrumentos de financiamiento también para potenciar ese tipo de emprendedores. Bueno, acá puse un pequeño colorario que es muy técnico y lo paso muy rápido, pero que es que hoy en día se usa mucho para invertir en empresas tecnológicas un documento que se llama el SAFE, que es un convenio que uno hace como inversor con el emprendedor, pero que está orientado básicamente a tener retorno solo si la empresa tiene lo que se llama un evento de liquidez, es decir, solo si se vende o sale a cotizar en bolsa. Y estaría buenísimo poder apoyar a los emprendimientos sin esta necesidad, ¿no?, sin que solo el único horizonte sea que crezcan exponencialmente. Enamorarse del problema y no de la solución. Eso es una frase que muchas veces les decimos los inversores a los emprendedores, que bueno, que solucionen un problema, que arranquen con una solución y que si no funciona cambien. Y nosotros lo vemos también reflejado muchas veces en los inversores y en los inversores que trabajan sobre impacto ambiental. Muchas veces estamos trabajando desde un paradigma antiguo de pensamiento y vemos una solución que podría ser escalable y que podría tener crecimiento exponencial y de alguna manera creemos que eso va a aplicar y queremos creer que eso va a ser una solución ambiental espectacular y forzamos eso, en vez de profundizar sobre regeneración y sobre conocimiento ambiental. Y eso creo que en parte llevó a cosas como, por ejemplo, esta mirada carbonocéntrica de las soluciones climáticas y de que incluso todo el sector de tecnologías climáticas se llama Climatech y que al principio se usaba mucho como única métrica de éxito el carbono secuestrado, ¿no? Y que eso llevó a promover soluciones, no sé si desastrosas es la palabra, pero soluciones que no del todo positivas, como grandes plantaciones de pinos para absorber carbono, que sí, absorbían carbono y generaban desastres ecológicos por otros lados. Se necesita una mirada mucho más de sistemas complejos y de múltiples dimensiones. Y como corolario 2, además como inversores,
necesitamos conocimiento externo. Uno puede tener conocimiento tecnológico, de finanzas, pero el conocimiento de regeneración y ecológico es otro y necesitamos asesorarnos de gente que sepa, de expertos en el tema, para efectivamente promover las soluciones que sí funcionan. Comenté algo de las métricas, ¿no? Y la verdad es que las métricas están buenas, creemos que sirven, pero creemos que lo que marca la diferencia entre estos emprendimientos y cuáles van a terminar siendo positivos y cuáles no, son los emprendedores y por qué es que están trabajando. Hablamos bastante de los 3 horizontes, hablamos de H2, que es un horizonte de transición, y en nuestra experiencia es difícil que los emprendedores no se enfrenten en algún momento con, llamémoslo, el llamado del lado oscuro, ¿no? O sea, si están trabajando en H2 y si de alguna manera son un emprendimiento que vuelve a H1 o si se transforma en un emprendimiento que efectivamente nos lleva a ese mundo deseado. Obviamente son horizontes de transición, un startup, una empresa, necesita sostenerse económicamente en el tiempo para tener algún impacto. Si quiebra a los 6 meses, no va a tener ningún impacto positivo en el planeta. Pero bueno, ¿hacia dónde va a llevar el emprendedor el emprendimiento si el proyecto crece? Y ahí está quizás el colorario de este aprendizaje, que es, ojo con las métricas, porque las métricas dan números que están buenísimos, pero a veces no necesariamente marcan hacia dónde está yendo el emprendimiento y si está realmente cumpliendo el propósito o no. Por poner un ejemplo que justo conversamos con el equipo el lunes, antes de venir para acá, Satellites on Fire, el proyecto que protege hectáreas de incendios. Entre sus clientes están empresas forestales, ¿no? O sea, su objetivo es proteger biodiversidad. Uno de esos clientes son empresas forestales. Ahora, ¿qué pasa si en el futuro el proyecto solamente protege grandes plantaciones, grandes monocultivos de pino de empresas forestales? ¿Cumplió el propósito que teníamos al principio de proteger biodiversidad o no? Y eso, la verdad es que no lo va a decir una métrica y recién lo vamos a saber en el futuro cuando se desarrolle la empresa, y va a estar dado por las ganas que tenga el emprendedor de llevar a la empresa hacia el lado que queremos que vaya. El otro punto, que ya lo dijeron bastante, es que este es un camino, el camino de la regeneración es un camino que no va a ser un actor solo. Se necesitan de un montón de actores y se necesita de un montón de actores diversos. Ahí, yendo a las analogías con la naturaleza, se necesita biodiversidad para poder volver a un sistema equilibrado, y ahí necesitamos científicos, necesitamos emprendedores, necesitamos regeneradores, necesitamos emprendedores, programadores, todos trabajando en conjunto. A nivel empresa, otra cosa que vimos es que para que se desarrollen más allá del propósito regenerativo tienen que brindar servicios atractivos, ¿no? Quizás es una obviedad, pero a veces no es tan obvio, que tienen que ser empresas que tengan productos que haya clientes que quieran comprar. Estamos hablando de empresas, son con propósito, pero tienen que ser rentables. Bueno, acá, tema tecnológico. Nos hemos encontrado en este camino por ir a los extremos, con visiones antagónicas de, por un lado, que la tecnología va a destruir al mundo y es mala y hay que escaparle, y por otro lado, con una visión tecnocrática de que en realidad los problemas ambientales son solo un problema tecnológico y que construyendo mejor tecnología los vamos a solucionar, entonces no hay que preocuparse tanto. Nosotros no somos de los blancos o negros, creemos que la tecnología es una herramienta necesaria, creemos que hay que construir mejores tecnologías que nos permitan habitar la Tierra dentro de los límites planetarios y que nos permitan acelerar la transición a la economía regenerativa, pero creemos que no son suficientes, que si no cambiamos el paradigma de pensamiento y el paradigma del cual concebimos nuestra relación con el planeta, solamente vamos a generar nuevos problemas. Y la tecnología justamente es un aliado para poder construir ese futuro deseado, ¿no? Este es otro aspecto que nos detenemos bastante, que es que en el camino vimos que había mucho foco puesto en estos futuros distópicos de hacia dónde no queremos ir, porque eso es a donde la literatura, el cine, los medios, las noticias nos llevan, pero hay mucho
mucha carencia de imágenes de cuál es ese H3 o ese futuro deseado que efectivamente queremos construir. Entonces, nosotros creemos que en un problema tan complejo, en donde hay tantos actores trabajando y empujando para un lado, es fundamental saber cuál es ese lado para el cual estamos empujando, para que todos empujemos para allá y tengamos el faro hacia donde queremos ir, aun cuando el camino no esté tan claro. Y para eso a mí me gusta mucho la estética de lo que se llama el movimiento Solarpunk, que es un movimiento que habla de un futuro que podemos todavía conseguir un futuro de abundancia en donde convivamos, donde la tecnología, el capital, la ciencia estén puestos al servicio de la vida y convivamos en armonía con el planeta, con la vida en el centro y en abundancia. Bueno, celebro en ese sentido estar acá. Muchas gracias por la invitación a participar y muy contento. Gracias. Gracias, Rubén. Y justo lo que queríamos era dar como esa visión complementaria, ¿no? Desde México, que es como lo más norte de Latinoamérica, hasta Argentina, y las visiones contrastantes, ¿no? De dónde venía cada historia personal y del capital natural y de la parte tecnológica. Espero que haya sido enriquecedora para ustedes. Estamos súper dispuestos ambos para comentarios, preguntas, etcétera. Queríamos hacer sesión de diálogo, pero ya nos pasamos de tiempo. Pero abórdennos, para eso estamos, para eso vinimos. Y nadie se pierde el showcase de los emprendedores, ni el de hoy ni el de mañana. Gracias. Gracias a vos. ¿Puedo recibir abrazos? Claro. Qué maravilla ver inversionistas hablando de regeneración. Ay, perdón, ahí está. Vamos bien, ¿verdad? Sí. Hablando de regeneración y que ya estamos teniendo casos que realmente están alcanzando la rentabilidad. Una pregunta que siempre me he hecho yo es el tema precisamente de la escala. Mi proyecto es de 80 hectáreas y siempre me he preguntado cómo lo voy a hacer para escalarlo y generar una bioregión, como nos decía Melina ayer, o cómo formular este proyecto regenerativo, como nos decía Reggie, que es la única forma realmente de hacer regeneración. Y para eso, invito al escenario para que nos den una charla titulada Los negocios como una fuerza para la regeneración, escalando el impacto y restaurando ecosistemas, con nuestra admirada y querida María Emilia Correa, cofundadora de Sistema B, y Juan Pablo Fernández, de la Fundación Bancolombia. Adelante, María Emilia. Aquí está el apuntador. Listo. Sí, para adelante y para atrás. Cualquiera de los dos. Buenos días. Uy, sí. Buenos días, ¿cómo están? Primero que todo, mil y mil gracias. Yo siempre empiezo agradeciendo porque es un privilegio estar acá en un espacio creado para conversar de regeneración, así que empiezo agradeciendo a todos los que metieron mano para que Laris fuera una realidad y hoy estuviéramos acá, y además a todos ustedes que están escuchando hoy, porque es fundamental y mi sueño realmente en este momento de mi vida es que este tema de regeneración se vuelva algo absolutamente común y corriente. Me sueño que en todas las escuelas de negocios, de ingeniería forestal, de derecho, en todas partes haya cursos integrados dentro de las universidades, como si esto fuera, o como es, como debe ser, una parte de cómo entendemos nuestra relación con el mundo, ¿no es verdad? Entonces, me encanta que estemos acá y los invito a pensar, ojalá pronto estemos conversando de regeneración con todo el mundo, porque la gracia es que la regeneración se vuelva la manera común y corriente de relacionarnos con el mundo desde los negocios y desde la forma de ser seres humanos. De manera que aquí el sueño es que seamos millones, así que ahí los dejo invitados a ver cómo convertimos esto en una forma habitual de conversación. Yo empecé mi
mi carrera profesional con un privilegio increíble, porque cuando yo empecé a trabajar, pues se imaginarán, hace 8.000 años, ninguno de ustedes había ni nacido ni nada, el tema medioambiental y de conservación, esa vaina no se hablaba nada, uno no podía estudiar nada de esto, si acaso pues estudiaba biología, pero de temas de medio ambiente y de conservación, yo me acuerdo, yo estudié Derecho y tuve el privilegio increíble que cuando empecé a buscar mi primer trabajo, The Nature Conservancy estaba empezando la primera fundación de conservación en Colombia y me contrataron. Yo no podía creer la suerte, el privilegio, que mi fascinación de la vida, que había sido la relación con la naturaleza, fuera ahora mi trabajo. Y he tenido el privilegio el resto de mi vida de tener esa posibilidad, que es trabajar toda la vida en aquello en que creo profundamente. Y yo no puedo sino agradecer ese privilegio porque realmente es maravilloso. Y anoche conversábamos que en estos días estoy leyendo un filósofo alemán, como todos los filósofos alemanes, complicadísimo de leer, que se llama Hartmut Rosa, pero al que no le dé pereza se lo recomiendo y si no se lo resumo acá. Este hombre habla de algo que él llama la resonancia. Y él dice, venga, los seres humanos todo el tiempo pensamos que pues uno se preocupa de uno, de su cuerpo, trabajando uno pues sus emociones y uno, toda la complejidad que somos los seres humanos entre las emociones, el espíritu, el cuerpo, etcétera, nuestro entorno donde crecimos, nuestras condiciones, pero muchas veces se nos olvida y vivimos en un sistema que nos separa, que somos animales y somos mamíferos y somos parte de la naturaleza. Entonces lo que dice Rosa es que le pone un nombre a algo que muchos hemos sentido y es la resonancia, que es esa sensación como de completez que siente uno cuando de pronto se siente en contacto, se siente parte de la naturaleza. Que eso es esas cosas que le pasan a uno de pronto cuando uno camina por los parques naturales, por los espacios de reservas, esa sensación de estar uno integrado ahí. Y no es siempre, son pequeños momentos de conexión con el mundo, de conexión integral con el mundo, donde uno dice, yo soy parte de esto, soy interdependiente. Y ese tema de la resonancia es un tema que me ha acompañado toda la vida, porque esos momentos yo los persigo y los atesoro porque me fascinan, esa conexión con la naturaleza. Y hace unos 20 años tuve el privilegio increíble de empezar a encontrarme empresas, particularmente en América Latina, pero en todas partes, con empresarios que comparten esa emoción de la resonancia con la naturaleza, que comparten esa preocupación por las condiciones de la biodiversidad y que se ocupan de las soluciones para encontrar cómo regresamos a la salud de nuestros ecosistemas. Y esos empresarios están haciendo algo que para mí fue así como un descubrimiento que me tiene fascinada y enamorada, y es esa idea de que uno pueda trabajar seriamente y fuertemente para que los ecosistemas vuelvan a vivir, porque los ecosistemas pues son seres vivos, ¿cierto? Y se mueren. Y que ese esfuerzo de trabajar la vida en los ecosistemas se financie y se apoye desde el mercado. Porque es que el mercado es una plataforma increíble donde podemos expresar nuestros valores, donde tenemos democráticamente acceso a tomar decisiones cada uno en absoluta libertad y podemos ahí, en esa libertad que tenemos, decidir apoyar negocios, productos, empresas que nos permiten ser parte de ese círculo virtuoso que es colaborar a través del mercado con la reconstrucción y la regeneración de los ecosistemas, las empresas regeneradoras de vida. Cuando yo encontré eso dije, bueno, ya, ahora sí ya se me cerró el círculo, entre esa pasión mía pues por resonar con el mundo y encontrar que esa resonancia se puede conectar con el otro lado de mi trabajo, que ha sido el tema de los negocios, pues fue algo fascinante, y de manera que es algo de lo que quiero compartir con ustedes, y ojalá esa mirada como la que vimos ahora con Rubén y otros se vuelva una manera general de funcionar. No es verdad que los negocios pueden estar a través del mercado
amarrados con la creación de esa naturaleza donde queremos que nuestros nietos y nuestros bisnietos y todos los nietos de ellos puedan sentir esa misma resonancia de ser humano como parte de la naturaleza. Entonces, de eso es que vamos a hablar hoy. A ver si estoy de aquí, sí. Yo realmente pienso que el tema de la regeneración está cada vez más presente en las conversaciones del sector privado. No es un tema que hoy día uno tenga que, digamos, en algunos espacios tal vez, pero particularmente en el mundo de la agricultura, de la alimentación, en el mundo forestal, este es un tema que se discute mucho en las empresas de todos los tamaños, es un tema que ya está presente. El gran desafío en esta conversación es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No solamente para que sea bueno, para que efectivamente se regenere los ecosistemas, sino cómo lo hacemos para generar una propuesta de valor que sea viable en el mercado y genere retornos financieros, porque esas son las dos variables que tenemos que llegar acá. Entonces, el gran desafío es el cómo. La mirada de la regeneración, pues tenemos la complejidad de las conversaciones que hemos tenido, la profundidad de los elementos conceptuales con los que hemos conversado acá en estos días y que es una maravilla siempre el privilegio de poder aprender de todos los que estamos en esto. Yo simplemente tomo un par de ideas, decimos, en el fondo aquí lo que estamos haciendo es, ya no queremos hacer menos daño porque a ese paso no vamos a ningún lado. Ahora lo que necesitamos es restaurar lo que se ha dañado, ¿no es verdad? Y aquí el tema es cómo lo hacemos a través de los negocios. Entonces les voy a traer 3 ejemplos. Una gran multinacional, una de las más grandes multinacionales forestales del mundo. Un ejemplo de una empresa, esto es una empresa tradicional que cambia su modelo de negocio para trabajar una forma distinta. Vamos a hablar de un segundo ejemplo que es una empresa creada con el propósito de la regeneración desde el principio, y vamos a hablar de una empresa tradicional que modifica su cadena de valor para integrar el tema de la regeneración. Son 3 formas, son 3 ejemplos. Yo los invito a buscar muchos más ejemplos, a fortalecer esto, a acompañar estos ejemplos, no porque sean perfectos, lejos de la perfección, también la invitación de todo lo que encuentren para mejorar, maravilla, porque aquí lo que tenemos es que entre todos mejorar, lejos de la perfección. Aquí no estamos hablando de algo que sea perfectico, aquí la gracia es que entre todos encontremos formas de ayudar para que estas empresas lo hagan más y mejor. Y creo que el gran desafío que enfrentamos en el mundo de la regeneración, como decían en la introducción, es el tema de la escala. ¿Cómo hacemos esto con escala para que podamos realmente ofrecer productos y servicios a nivel global o a nivel local con rentabilidad? Entonces, Stora Enso, una de las forestales más grandes del planeta, una empresa nórdica con un montón de historia, que rediseñó la empresa Total para producir productos derivados de la madera, que es un bien renovable, sostenible, árboles que capturan CO2, pero que con esa madera están desarrollando productos que sustituyen los combustibles fósiles. Entonces están creando textiles, fibras textiles, están creando combustibles, están creando elementos de construcción para reemplazar el concreto y el acero. De manera que están utilizando un producto que es renovable, la madera, para a partir de la madera que de una vez, y trabajan evidentemente cómo mejorar el impacto en el suelo y en el agua de todo el tema de la producción forestal, y usan esa madera para sustituir combustibles fósiles. Me parece que es la cosa de lo que hablaba, ¿dónde estás, Edward?, del tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, si logramos con un producto natural, renovable y sostenible poder sustituir los combustibles fósiles, que son una de las principales razones de los gases de efecto invernadero, tendríamos un círculo muy interesante. De manera que es multinacional enorme que está en esta búsqueda. Una empresa que fue creada para la regeneración, Guayaquil. 3 jóvenes hace 20 años largos que les encantaba el mate, se fueron a conocer como en la zona del bosque atlántico donde el mate es endémico y descubrieron que el bosque atlántico en Brasil y Argentina y Paraguay estaba prácticamente destruido y dijeron vamos a hacer
algo para regenerar este ecosistema, que en ese momento fue una cosa súper clave porque fue no una fundación ni una exigencia legal, sino una empresa. Entonces empezaron a trabajar con Guayaquil, yerba mate, y hoy día tienen una empresa supremamente rentable. Hago el disclosure que yo soy socia de Guayaquil, entonces conozco la rentabilidad, que tiene más de 12.000 puntos de venta en los Estados Unidos y en Canadá, y que usa la yerba mate como ingrediente para una bebida energética que compite con Red Bull. Entonces este es otra vez este círculo virtuoso donde las personas que compran Guayaquil en los Estados Unidos y Canadá son parte de ese círculo, que cada compra de Guayaquil se traduce en hectáreas regeneradas en el bosque atlántico. Van cerca de 100.000 hectáreas regeneradas en el bosque atlántico, trabajando con las comunidades Guayaquil y otros comunidades indígenas y campesinas en Brasil, en Argentina y en Paraguay, de manera que es la delicia de ver este mercado, este modelo de regeneración jalonado por el mercado, con excelentes retornos financieros. Y finalmente, Krebs, que se me hizo, ¿dónde está? Yo también voy a hacer el disclosure que estuve como 6 años, 8, ya no me acuerdo cuántos años, en la junta directiva de Krebs, entonces también por eso conozco estos temas. Krebs hace 6, 8 años dijo: este tema de la regeneración nos queremos meter. Krebs y Waffles, para los que no lo conocen, una cadena de restaurantes en Colombia, que es una de las marcas más admiradas y más queridas de este país. Cada vez que a un colombiano le dice: ay, ¿tú conoces Krebs?, siempre reacciona con una sonrisa, porque llevamos más de 40 años viviendo con esta cadena que nos ha acompañado a mis hijas, a mis nietos. Todos hemos comido en Krebs con la misma delicia y nos atienden igual de delicioso. Entonces es una marca que además genera una lealtad y una recordación emocional positiva en nuestro país. Krebs hace unos años dijeron: bueno, ¿cómo miramos el tema de la regeneración? Y dijeron: bueno, echemos para atrás la cadena de suministro. Y dijeron: ¿dónde estamos comprando? Compramos alimentos, distribuimos más de 30 y tantos millones de platos al año en alimentación para los colombianos, que es saludable, nutritiva y tal. ¿A quién le estamos comprando? Entonces empezaron a mirar y dijeron: vea, en Colombia hay unas zonas que han sufrido en el mundo rural con las múltiples guerras de nuestro país, unas masacres espantosas, unas tragedias horribles que ni para qué hablamos. Vamos para allá. Entonces encontraron una forma de que su cadena de suministro llegue a los sitios más afectados por la guerra, por las grandes mineras, por los grandes problemas en los que vivimos en nuestro país, y allá han encontrado productos que los que vamos a Krebs podemos consumir hoy. Tenemos el palmito de Bojayá, los frijoles de Montes de María, que los colombianos sabemos que son lugares de recordación muy dolorosa para nuestro país. Bueno, cuando uno va como empresa a comprar allá, pues uno puede hacer una relación comercial, pero también puede construir una relación humana, donde uno está invertido en reconstruir el tejido social humano de regiones que han sido destruidas, afectadas por dolores que uno no se puede imaginar, territorios que han sido destruidos y están degradados por esos temas de la droga y qué sé yo, y uno puede con esa compra ser un elemento clave en la regeneración de la humanidad, de la sociedad, de los ecosistemas naturales, y establecer una relación entre las personas del mundo rural y las empresas grandes que pueden tener ojalá un retorno financiero muy positivo y que nos permiten a los ciudadanos ir a comer cacao de Tumaco. Cuando uno se va al Tumaco y ve lo que significa que yo coma helado de chocolate en Krebs en términos del bienestar que se está creando en Tumaco, es una felicidad increíble. Entonces el mercado también puede ser esa plataforma que nos permite hacer realidad nuestros valores, que nos permite expresar y ser parte de un movimiento global que cambia la economía a través de tomar decisiones comerciales que tomamos todos los días. Todos los días compramos pues agua, o vamos a comer a un restaurante, o compramos ropa, o decidimos dónde invertir, o decidimos dónde contratar a alguien, ¿no es verdad? O decidimos poner una empresa, acompañar una empresa.
Todas esas decisiones comerciales que tomamos los ciudadanos todos los días es la forma como se construye la economía. Y tenemos ese privilegio increíble de poder tomar decisiones de forma que acompañamos el círculo virtuoso de la regeneración, jalonada por el mercado. De manera que yo quiero dejar esos 3 ejemplos y quiero invitar a mi coequipero Juan Pablo Fernández. Por favor, un aplauso para Juan Pablo. Juan Pablo es el gerente de inversión de impacto de la Fundación Bancolombia, donde yo también soy parte de la junta directiva, y la idea nuestra aquí es, después de esta mirada que tenemos más o menos global de cómo algunas empresas en diferentes partes del mundo están trabajando estos temas y mirándolos con escala y rentabilidad, una experiencia concreta de cómo lo estamos haciendo en Colombia. Gracias, María Emilia, y buenos días. Y gracias, María Emilia, por haberme colado en este evento. No estaba previsto que yo estuviera acá, pero vamos a ver cómo nos funciona. Les confieso que no es fácil que lo pongan a uno a hablar con Leo Messi de fútbol en un escenario. Creo que faltó Claudia Martínez aquí ya para que me tirara del escenario. Pero les vamos a contar con mucha humildad lo que hacemos desde la Fundación Bancolombia, lo que venimos trabajando, cómo eso se conecta con la regeneración y cómo vemos también un potencial de escala en el mediano plazo en estos temas que hasta ahora creemos que todavía son muy incipientes. A ver. En la Fundación Bancolombia tenemos un propósito, que es llevar bienestar a la ruralidad en Colombia. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la educación y lo hacemos a través del fortalecimiento de negocios. Hoy nos vamos a concentrar en el fortalecimiento de negocios. Por darles algunos datos, en los últimos 5 años hemos fortalecido más de 235 negocios a través de Encampo y de programas que tenemos con aliados. Ahora les hablo un poco más de Encampo porque voy a aprovechar para hacer unas cuñas. Hemos fortalecido más de 81 empresas asociativas a través de aliados con Acumen y con ICE Fundación, con el programa Potencia, con todo lo que eso irriga pues, en la población rural. Hemos hecho inversión directa en más de 11 negocios. 11 negocios, somos agnósticos al sector, buscamos negocios que tengan un impacto positivo en la ruralidad, no necesariamente negocios agro, no necesariamente negocios que estén en la ruralidad, pero que sus productos y servicios estén enfocados en llevar algún tipo de bienestar a esa ruralidad. Ahí tenemos negocios como Páramo Snacks, que exportan snacks cultivados en el páramo con agricultura regenerativa, negocios como Innova, a través del cual con Biosuroeste, que por ahí debe estar Federico, que habla más tarde, estamos llevando prácticas de ganadería sostenible a productores en Antioquia y en el resto del país. Heinke, una empresa de panela que también lleva prácticas sostenibles pues, a sus productores, entre otros. Son Colombia, una empresa con la cual estamos llevando energía y conectividad a zonas remotas o desconectadas o que trabajan actualmente a punta de diésel. Entonces, indirectamente, a través de nuestras inversiones, estamos apoyando la regeneración en Colombia. 3 fondos de impacto, que es lo que nos permite tener más escala al momento de hacer esas inversiones. Estamos en los 2 fondos de Alive y en el fondo 2 de EWA Capital. Y tenemos 4 alianzas para llevar financiación a la ruralidad. Nosotros actuamos como banco de segundo piso, en algunos momentos hicimos pilotos financiando directamente, pero no somos un banco a pesar de ser la fundación de un banco, entonces trabajamos con aliados como AgriCapital, la promotora de comercio social, Interactuar e ICE Fundación para irrigar esos créditos en la ruralidad de una manera más escalable. A través de modelos de Impact Link Finance, donde estamos llegando con unas condiciones muy blandas, buscando amarrar esas condiciones y el spread de los créditos a el impacto que se va generando y que vamos definiendo. Sobre Encampo, ahora les voy a dejar al final la invitación y el QR para aplicar Encampo y para que lo divulguen también en sus redes. Encampo es un programa de aceleración de negocios con impacto rural. Estamos en el 6º año, estamos lanzando Encampo 6 en pleno proceso de convocatoria. Aquí inclusive hay varias empresas que han pasado por Encampo. Es algo que hemos construido de la mano de aliados. Hemos trabajado con Confama, con SBX, que nos acompañó en la aceleración del mismo programa. Hemos trabajado con Looker, que ha sido otro gran aliado pues, dentro del programa, y ahora vamos a ver el caso de Looker. Y estamos en esa 6ª cohorte donde ya nos estamos concentrando en empresas con potencial de crecimiento exponencial, buscando cómo acelerarlas desde las capacidades que tenemos en el Grupo Bancolombia y en la Fundación.
en el programa, entre las cosas que hacemos, es buscar llevar estas empresas a ese investment readiness y buscar aprovechar las capacidades que tenemos en el Grupo Bancolombia. Son más de 30.000 empleados donde hay unos conocimientos específicos que ponemos al servicio de estas empresas a través de mentorías y a través de un acompañamiento personalizado. También voy a dar ejemplos, yendo de lo general a lo particular. Vamos a hablar de casos de Colombia. Looker hizo parte de Encampo 2. En Encampo 2 nos concentramos en empresas asociativas, trabajamos con 80 productores de cacao del Urabá y los llevamos a la certificación ROC, que es la certificación en regeneración orgánica. Este es el primer caso en Latinoamérica de cacao con certificación ROC y es un primer, no, buenísimo, esto es un granito. Y es algo que venimos trabajando con Looker, continuamos con ellos trabajando en la región, buscando formalizar, llevar tecnología, mejorar las prácticas de estos productores de cacao y adicionalmente constituimos un fondo rotatorio que era lo que permitía que pudieran financiar pues, las adecuaciones y lo necesario pues, para llegar a la certificación ROC. Otro caso que nos gusta mucho es Urbania. Urbania hizo parte de la primera cohorte en campo. Es un café pues, que tiene un productazo, el que no conozca Urbania lo invito a que compre el café porque es muy bueno. Es un café que está cuidando los corredores del jaguar, que está cuidando el oso de anteojos, que protege ecosistemas. La mayoría del café que compran es café bajo sombra y este café con estas condiciones y estas particularidades, e insisto, y de una calidad muy alta, está llegando a los mercados de Europa y de Estados Unidos a través de Urbania. También tienen puntos de venta en Medellín. Y este es uno de esos ejemplos, aquí también haciendo un símil con lo que decía María Emilia, estamos viendo una empresa tradicional, muy tradicional pues como Looker, que se ha venido metiendo muy fuerte en temas de regeneración y este es un caso de una empresa que nació con la regeneración en su ADN y que necesita escalar. Hablemos un poco de cifras, yo creo que muchos conocen esto, se habla desde muchas fuentes que hay más de $1 trillón en el mercado de inversión de impacto. Esto ya se empieza a volver como un cliché y siempre se habla de estos números, más de 32 billones destinados a agricultura regenerativa a 2032 y unas oportunidades que yo creo que ya para todos son claras. Ayer veníamos discutiendo esto con María Emilia, no sé si quieres opinar sobre este punto, de cómo debemos pasar de hablar de estos números. Ya sabemos que la plata está, o sea, estuvimos, aquí hay varios, aquí está Caro también, estuvimos en el FLI hace un par de semanas en México, hablando con fondos, hablando con inversionistas, y son muchos los recursos que hay, o sea, ya es un hecho que la inversión de impacto está, que están los recursos, hay que afinarle un poquito la destinación, hay que afinarle el apetito de riesgo, pero ojalá en otro espacio ya empecemos a hablar no de dólares, sino de hectáreas recuperadas y hectáreas regeneradas. Ahora en la exposición anterior traían unas métricas muy interesantes, qué bueno que ya empecemos a ver esos números, cada vez agregarle más ceros. ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí vamos pues a las frases obvias. Necesitamos más escala en los negocios que están metidos en regeneración, en esas startups. Estos programas de aceleración como Encampo y como otros programas de aliados. Aquí hay varios de esos negocios que son emprendimientos que todavía están en etapa muy temprana, que necesitan acompañamiento, que necesitan asistencia técnica y necesitamos que esos negocios que nacieron desde cero con el ADN de la regeneración escalen y sean negocios más grandes, no necesariamente un crecimiento exponencial, pero que sí sean sostenibles y duren en el tiempo y que escalen principalmente a través de la sostenibilidad financiera. Hablo desde lo que nos compete a nosotros. Son negocios que tienen que llegar a una viabilidad financiera, tienen que ser banqueables y ahí es donde está el reto pues, de actores como nosotros que queremos acompañar ese proceso. Y en segundo lugar, más regeneración en los que ya escalaron. Entonces, ¿cómo tomamos esos clientes corporativos? Y en eso Latimpacto hace un trabajo muy bueno pues, con sus programas de entre pares y con el acercamiento a estos corporativos, a traerlos a este mundo donde antes solo estaban los filántropos. Entonces, ¿cómo empezamos a concientizar para que haya más CREPS, para que haya más Casa Looker, para que haya más Stora Enso y estos negocios empiecen a involucrarse en los temas de regeneración? Hoy, insisto, y me pueden tirar tomates, es un tema que yo considero que es incipiente, es un tema que es emergente y que necesitamos, digamos, darle más tracción y más velocidad. Hace un par de años, hace muy poco, no un par de años, un par de décadas,
se hablaba de la sostenibilidad como un tema completamente desconocido. Llegaban unas personas a las empresas a decir, usted tiene que pensar en la sostenibilidad, y eran unos hippies a los que no les paraban muchas bolas. La empresa tiene que vender más, la empresa tiene que mejorar su capacidad productiva, la empresa tiene que llegar a otros mercados, pero no le dedicaban un peso al tema de sostenibilidad. A mí no se me ocurre hoy una empresa grande que no tenga un área de sostenibilidad y que esa área de sostenibilidad no sea una pata fundamental en la estrategia corporativa del negocio. Por lo menos los clientes, los grandes corporativos hoy en Colombia tienen eso como un elemento fundamental. Lo mismo pasaba con las áreas de IT. Hace 20 años las personas de IT era un funcionario que caminaba por los pasillos arreglando los computadores, se me dañó la unidad de CD, el disquete no me entra, y hasta ahí llegaba la unidad, el área de IT. Hoy en día, ¿qué negocio no depende de los temas de tecnología o de las áreas de IT como un área fundamental de su negocio? ¿Cuál es el sueño? Que la regeneración sea un tema fundamental en el core de los negocios. Y aquí cierro pues con la otra frase obvia. La regeneración es escalable y viable cuando se aborda de manera sistemática. Esto tiene que ser con una visión de cadena, no una visión de actores individuales, con alianzas estratégicas y gestión del impacto. Gestión del impacto, ¿por qué? Porque si no lo medimos, pues no vamos a tener cómo repetir lo que hagamos bien y cómo replicarlo, y ahí es cuando entramos en el mundo del washing, pues que tanto conocemos acá. Y se integra como parte del core del negocio. Necesitamos que la regeneración sea rentable, que la regeneración no sea subsidiada. Habíamos dicho que no íbamos a hablar de política, ¿cierto? Imaginémonos un mundo hipotético donde un gran cooperante desaparece de un plumazo y todos los recursos de ese gran cooperante pues dejan de llegar a los proyectos y a los negocios que están llegando. Si esos negocios o esos proyectos que trabajan la regeneración no son rentables por sí solos y están llenos de espuma a través de la filantropía, pues en el momento que eso suceda, pues vamos a retroceder 10 pasos en regeneración. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar que esos negocios, los grandes, tengan esto dentro del core de su negocio y los chiquitos lleguen a esa sostenibilidad financiera para que esto sea escalable en el tiempo. La filantropía es fundamental, necesitamos esos recursos y nosotros mismos que estamos muy en la inversión de impacto, seguimos en el mundo de la filantropía porque hay que catalizar, hay que hacer esfuerzos para que estos negocios experimenten, prueben y puedan llegar al punto que queremos que lleguen, pero esto tiene que ser un negocio rentable del mundo del capitalismo y apalancado por los privados. Y cierro simplemente, María Emilia, para que des unas palabras de cierre, con la invitación en campo. Ahí les dejo el QR, estamos en convocatoria hasta el domingo. Hemos tenido muy buenos resultados en el pasado, el año pasado cerramos con un Demo Day muy exitoso en Expo Agrofuturo. Ustedes conocen empresas o son empresas o conocen empresas que tengan un impacto en la ruralidad y que puedan aprovechar un programa de este tipo en nuestras capacidades. Entonces los invitamos a que lo compartan o a que apliquen, métanse, revisen los requisitos y esperamos pues, por acá está Gabriel Pérez de la Fundación que lidera el programa y lo ha liderado por 6 años, pueden acercarse a Gabriel los que tengan inquietudes y los invitamos para que nos acompañen en campo. Muchas gracias, Juan Pablo. Nosotros quisimos hacer este espacio de presentación, medio conversación. Entonces tenemos en este momento 10 minutos, 8 minutos, 5 minuticos largos, donde queremos invitarlos a hacer preguntas. ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta? Y quiero retomar mientras se entusiasman a preguntar o a conversar o a comentar algo que dijo Juan Pablo y que es, me parece que uno de los temas cruciales del momento que estamos viviendo en el mundo hoy. Marzo del 2025 no tiene nada que ver con el mundo de noviembre del 2024, ¿no es verdad? Yo digo que este es el febrero más largo de la historia porque la cantidad de cosas que han cambiado, o no, le toca a uno todo el día estar mirando las noticias a ver si hay mundo o no hay mundo, que si hay guerra o no hay guerra, ¿qué pasó? Y ha habido cambios tan dramáticos y tan fuertes que yo creo que es un remesón para todos, en una forma que, bueno, uno puede decir todo lo que quiera, pero que nos pone a pensar cómo seguimos hacia adelante, ¿no es verdad? Yo creo que el mundo en el que veníamos con una cierta comodidad fue removido, cambió, y bueno, tenemos que pensar distinto. Eso es la gracia de ser humano, que uno puede, en Colombia decimos que acaso soy río para no devolverme, uno puede pensar distinto, puede aprender, puede recoger experiencias de la vida
y hacer cosas distintas. Yo creo que este mundo, este momento de la historia nos está obligando a vernos y vernos de una forma distinta. Y en este momento que estamos viviendo, como decíamos, en Colombia hemos vivido el cierre de USAID, que ha sido brutal porque era el principal apoyador de ayuda externa en una cantidad de cosas que hoy día se están cayendo. Entonces, el gobierno tiene una economía contraída, el gobierno tiene muchas dificultades para lograr resultados y empezar cosas o terminar cosas que empezó, y entonces queda el sector privado. Entonces yo creo que aquí tenemos un papel muy importante para las empresas del sector privado, porque tenemos la posibilidad de realmente jalonar y mantener aquello que empezó, donde la sociedad civil está teniendo dificultades, el gobierno está teniendo dificultades y está realmente en los hombros del sector empresarial hacer realidad esta visión de una forma que demuestre con hechos que esta forma de funcionar tiene sentido. De manera que yo francamente creo que el tema de la regeneración hoy día, con la situación que estamos viviendo, y no porque uno lo quisiéramos que fuera distinto, pero hoy día el sector privado tiene la llave para que estos temas, para construir el mundo que nos hablaba Eduardo hace rato, ¿cierto? Para construir una cadena de alimentos globales que sea nutritiva, que sea sana para la naturaleza, que sea sana para las personas. De manera que la invitación a hacer negocios rentables, porque yo creo que por ahí va el camino, por lo menos por ahora. ¿Algún comentario o pregunta? Dale. Sí, yo quería corregir, dijiste que no estaba planeado que estuvieras, queríamos que estuvieran, no sabes cuánto, o sea, mil gracias a ambos, o sea, creo que efectivamente ayer hablamos muchísimo de cómo transitamos del horizonte 1 que muere, y el horizonte 3 que es el futuro y el horizonte 2, los negocios, efectivamente, o sea, ese es hablar el lenguaje de hoy, por ahí tenemos que empezar, que ustedes estén en el stage es por diseño, no por accidente. De verdad, muchísimas gracias por estar y qué enorme testimonio que el banco más grande de Colombia esté en Laris. Increíble. Gracias. A ustedes. Sí, muchísimas gracias por el trabajo que han hecho. Yo lo digo desde mi institución y desde mí como persona, la admiración que le tenemos a las dos entidades que ustedes representan, todo lo que han logrado. Ayer tuvimos unas conversaciones muy lindas, a mí me da lástima, pues me da un poco de pesar que no estuvieron, porque llegamos a un punto en donde nos estamos preguntando qué es lo que vamos a hacer juntos, quienes estamos acá, lo que representamos acá, en términos de interacciones a futuro, porque realmente el trabajo es muy largo, ustedes ya bien saben cuál es el camino, hay discusiones por realizar, hay la necesidad como de afilar un poco más ese cambio de paradigma, exactamente qué es lo que significa al interior de nosotros como personas, instituciones, pero en el hacer propio de lo que sigue. Y cómo influenciar a otros que están ausentes, a otros grandes, poderosos, a otras instituciones, personas que tienen también grandes capacidades y que podrían aportar mucho a este cambio de paradigma. Entonces, un poco la invitación a que se mantengan en contacto con esta iniciativa, con este combo, digamos, ¿sí? Para que podamos avanzar a futuro en términos de relaciones precisas y de compromisos a futuro, porque hay mucho más por hacer y reconozco que ustedes han dado en el punto. Esta crisis es una gran oportunidad para todos poder perfilarnos mejor y lograr los cambios que tanto requerimos. Muchísimas gracias. Ese es el reto y no es fácil. Y les doy un ejemplo, lanzamos recientemente un programa de fortalecimiento con E3 y Follow en el Valle del Cauca y no se imaginan lo difícil que ha sido convocar negocios grandes para que se postulen. Tenemos, digamos, una buena participación, pero por lo menos desde la fundación nosotros nos soñamos ver esos negocios grandes cuando hablábamos de los que ya escalaron, interesándose por los temas de regeneración y entrando en esta conversación, y ha sido difícil, pero ahí es donde nos toca seguir dándole duro y con los aliados, con los que saben, con los que tienen el conocimiento técnico, llámese Sistema B, llámese 3,
y seguir impulsándolo y nosotros hacerlo desde donde lo podemos hacer en la Fundación. Yo personalmente primero agradezco la invitación, obviamente que estamos 100% en el mundo de la regeneración, pero yo creo que no hay nada más atractivo que el éxito. Entonces, si uno puede mostrar éxito en los resultados que estamos prometiendo en términos de regeneración de los ecosistemas y éxito financiero, no hay que hacer mucho más, porque la gente donde ve eso viene. Entonces, por eso la invitación a que no desestimemos la rentabilidad, es que la rentabilidad es la clave de que el mundo empresarial quiera cambiar. Entonces, si uno puede mostrar que tiene rentabilidad más que razonable, ojalá, asociada a algo bueno, hombre, allá va a llegar todo el mundo sin necesidad de empujarlos mucho. Entonces yo creo que empujemos rentabilidad, porque yo creo que rentabilidad bien hecha, rentabilidad que realmente acompañe la regeneración, porque yo creo que por ahí va el camino. Acá una preguntita adicional. Muy en línea con la reflexión del compañero ahí también. Ayer hablamos mucho de las bioregiones, ¿no? Y que esa es una estrategia clave para hacer crecer, escalar y hacer crecer el paradigma. Cuando uno ve los números que ustedes mostraron recién ahí, 235 negocios, 81, ve un potencial de conectividad en torno a una idea de bioregión que puede ser muy potente. Entonces, como una pregunta, pero a la vez una invitación, así puede ser un enfoque que podrían desarrollar a futuro. Sí, yo creo que hay ese tema de cómo superar la acción del individuo, porque una empresa puede ser lo más perfectico del mundo, pero el impacto que uno logra con una empresa perfectica, pues es el impacto de esa empresa y del tamaño de esa empresa. Entonces, la gracia es que volvamos a esto sistémico, como decía Juan Pablo, ¿cierto? Entonces, ese paso es un paso complejo y es un paso difícil. Nosotros empezamos en la Fundación con algo que a mí me tiene muy encantada y es el tema de hacer invitaciones grandes. Entonces, en campo es una invitación abierta para todo Colombia, donde en cualquier región del país, la persona que vio esta invitación en cualquier oficina del Banco de Colombia que tiene la huella más grande de este país y llega a todos los rincones del país, ahí pueden llegar ahí, ¿cierto? El que tenga un celular puede llegar ahí. Entonces, una mirada de entrada de cómo hacemos esto en grande. Y yo creo que otro tema que es muy fundamental aquí es que estamos mirando otras formas empresariales que no son la del empresario individual, sino las formas asociativas. Hemos tenido unas experiencias extraordinarias que en otra ocasión contaremos, de acompañar asociaciones y además asociaciones de asociaciones, donde llegamos a cientos de productores agrícolas en Colombia. Entonces, estamos trabajando en ese camino. Nos queda el desafío de la academia, cómo integramos la academia para que la investigación acompañe esto, cómo transmitimos esto mejor a los clientes para que la gente compre más, cómo transmitimos entonces para que haya investigación, para que haya enseñanza, para que haya compras en el mercado, para que otros inversionistas quieran venir. Y ojalá tuviéramos políticas públicas y políticos que se sumen a esto, porque yo creo que no hay mejor herramienta de escala en el mundo que una buena política pública. Entonces aquí en Colombia tenemos el tema de las obras por impuestos que son espectaculares y que está empezando. Yo creo que todo lo que podamos apoyar de buenas políticas públicas es una forma increíble de escalar y de generar ecosistema. De manera que es el desafío y yo creo que por ahí vamos y yo creo que ahí tenemos un camino en mucho sentido. Uy, cero, listo. Bueno, pues muchas gracias, quedamos para conversar en el café. Una pregunta. Ya una. Ya, sí. María Emilia y Juan, muchas gracias por este espacio. Soy Manuela, lidero las alianzas de una ONG canadiense con más de 40 años de experiencia a nivel mundial. Somos la única organización que ejecutamos los programas por pago por resultados del gobierno de Canadá en la ruralidad dispersa. Tengo una pregunta puntual. Actualmente estamos en la construcción de un gran sueño, de un programa de ganadería regenerativa pensada para que se financie a través de no solamente el carbono y otros elementos. ¿Ustedes financian etapa de factibilidad o, por lo que te entiendo, entran en una parte cuando el modelo ya haya pasado por esta fase? Estamos en diferentes frentes. O sea, nosotros no financiamos, nosotros invertimos en negocios que están en una etapa un poco más madura, pero también acompañamos proyectos con recursos, con asistencia técnica, también ponemos recursos catalizadores para proyectos de ese tipo. Hay que mirar cómo se conectan con la ruralidad, en qué territorios, cuál es la pertinencia, pero la respuesta es que sí lo podemos hacer.
Muchas gracias. Gracias. Listo, pues les invito a pasar un pequeño break, nada más antes de que salgamos, si por ahí están, para que nos vayan conociendo, porque tenemos la sesión de pitch más al rato. Si pueden levantar los emprendedores, Mutirao, Agroforestal, para que la conozcan, vayan conociendo los pitches. Eat Coffee, que ya está allá afuera, ya han probado todos los productos de Eat Coffee. Reselva, por ahí está, allá está Reselva. Buenísimo, Alejandro. ¿Quién nos falta por acá? Que está aquí. Creo que estamos. Ya está Alejandro, Sintropía. Muy bien. ¿Alguien nos falta? Creo que ya estamos todos para el rato. Entonces, no se pierdan los pitches, por favor. Pasamos al break. Nos vemos en 15 minutos.